público en general, un gusto estar aquí con todos ustedes y que podamos aportar por el bien de toda nuestra ciudadanía. Doctor, ¿desde qué punto, desde qué ciudad de nuestro amado planeta Tierra se conecta? Yo me conecto desde Ciudad de México, conocida como el Distrito Federal. Desde acá me conecto para poder estar junto a ustedes. Ya iniciando con este ciclo, quisiera preguntarle si usted tiene alguna noticia, alguna nota positiva que le haya llamado la atención durante este ciclo, bueno, durante este ciclo de cuarentena que estamos viviendo. Sí, una muy buena pregunta, interesante. Yo creo que una noticia buena sería que las familias de alguna manera se están reintegrando más, pese a que hay una distancia física, no llega a ser así tanta la distancia emocional, ¿no? No es el panorama favorable en todos los casos, en todos los hogares, pero de alguna manera desde mi campo considero que lo bueno es que se está dando un paso más adelante en lo que es la salud mental, ya que están tratando de integrarla como algo muy importante, ya que se trabaja con el órgano que comanda todo el cuerpo. Entonces, creo que realza la importancia de que podamos cuidar nuestra salud mental, que sin duda pues impacta en todo nuestro ser. Perfecto, doctor. Entonces, estamos prestos a escuchar la exposición que tiene preparada para nosotros. Habíamos decidido arrancar con usted porque justamente es un tema de salud el que estamos atravesando todos nosotros y es importante la visión de un profesional para darnos pauta de cómo debemos enfrentarnos a esta situación. Como dice su título, cuida de tu salud mental antes de subirte al coche. Le dejo el control, estimado doctor. Muchas gracias, estimado ingeniero, y pues con mucho honor y agradezco la invitación de de tan buena iniciativa y que podamos pues dar inicio a esta jornada de conocimientos que está en beneficio de sobre todo el área de transporte, pero también sé que impacta en cada ser humano. Pues bien. Bueno, hace falta hacer notar una precisión. Queremos dedicar a este foro a todas las personas que están en la primera línea, tanto a médicos, policías, militares y en nuestro campo, y no se hace mucha mención de ello, a gente que está atrás del volante, esa gente que día a día está haciendo a través del transporte y del volante, está logrando mantener las cadenas de distribución de alimentos a nuestras ciudades. Sin más que decir, le dejo el control, estimado doctor. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, un placer y espero que todos puedan disfrutar de este aporte de mi profesión. El tema nace justamente, como mencionaba el ingeniero, para tratar de dar esos tips de por qué será importante proteger nuestra salud mental, ¿no? Hoy en día con esta situación que ha afectado a todo el mundo. Y es que el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente, ¿no? Un escritor muy bueno, Wayne Dyer, que pues nos hace el hincapié a que podamos reflexionar qué tanto cuidamos nuestra salud física, pero a la vez la parte de la salud mental, ¿no? Porque es muy importante hacer ese cuidado integral. El objetivo de esta plática está orientado a estos 5 puntos muy prácticos que los vamos a ir desarrollando. Son los aspectos generales del funcionamiento cerebral. Es importante que podamos conocer cuál es la importancia de entender esto de cuidar nuestra salud mental, definir conceptos sobre lo que es la ansiedad y el estrés para que tengamos signos de alerta y alarma y podamos cuidarnos y protegernos. Y cómo esto
se está adaptando hoy en día, cómo es que nuestro organismo se está adaptando a este tiempo de cuarentena y que ya ingresamos a una cuarentena dinámica y seguramente muchos están en esta situación de estrés, la ansiedad. Y ahí viene la importancia y los consejos que vamos a tener para cuidar nuestra salud mental. Es así que inicio este gráfico para que ustedes vean lo complejo que es este órgano. Para mí el más difícil de estudiar, de integrar y demostrar cómo afecta realmente una enfermedad mental, un estrés y una ansiedad. Entonces, ¿cómo funciona este órgano? El cerebro, si bien tiene las unidades básicas de su funcionamiento, que son las neuronas que es impresionante, se tiene más de 100 millones en todo el cerebro y una solo llega a tener a su vez 5 conexiones, por ejemplo, al hacer un movimiento de brazo, al hablar, al pensar, es decir, todo el tiempo hay una conexión de esto. Y en un segundo, pues pueden modificarse 1 millón de conexiones para que un ser humano pueda respirar, hacer una acción, etcétera. Entonces, esta red neuronal, compuesta por estas células, las neuronas, funcionan de dos maneras. Una es a través de un impulso eléctrico. Esto significa que las neuronas llevan en sí mismo electricidad. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? El impulso eléctrico, pues genera, por ejemplo, ondas cerebrales. Ustedes han debido escuchar quizás de la enfermedad denominada epilepsia. Pues la epilepsia se define como esa disfunción eléctrica, ¿no? Cuando la electricidad del cerebro justamente funciona mal y por eso, por ejemplo, nosotros acudimos o se atiende con los especialistas de los neurólogos, ¿no? Quienes evalúan la situación y, por ejemplo, dan una medicina y restablecen la función eléctrica, ¿no? Entonces, aquí también podemos hacer algo de información para la población, la diferencia entre un neurólogo y un psiquiatra, pese a que está en el mismo estudio del órgano del cerebro, pero la línea es muy delgada. En ese entonces, aquí pueden ver lo que les iba comentando en esta imagen, cómo las neuronas se van comunicando una a otra a través de estos impulsos eléctricos que se conoce como sinapsis neuronal. Esta sinapsis que conlleva a los funcionamientos de estas células, en la que molecularmente, y no es fácil hoy en día estudiarlo o mostrarle a una persona, por ejemplo, cómo está funcionando esto, porque son estudios muy caros que requieren medicina nuclear, por ejemplo. Pero a nivel molecular y muy pequeño están los llamados neurotransmisores, que vienen a ser los químicos del cerebro. Entonces, así, el cerebro que funciona con electricidad y a la vez con química cerebral, permite que en el funcionamiento de estos químicos cerebrales nos hagan ser quienes somos. Es decir, un ser humano tiene sus funciones que mediante la electricidad y la química cerebral nos permiten tener nuestros pensamientos, las emociones, la conducta, es decir, el funcionamiento del organismo. Cuando nosotros pensamos, sentimos, se integra el ritmo del corazón, el estómago, los músculos, es decir, que todo el equipo del humano está conectado mediante estas redes neuronales desde la punta del pie hasta el cerebro, que es el comandante, el sistema ejecutivo, y es pues quien controla cómo somos nosotros en cuanto a nuestro día a día. Entonces, como les había mencionado anteriormente, la parte de que cuando hay una alteración a nivel eléctrico y nosotros vamos al neurólogo, de alguna manera, cuando la química se desequilibra, es cuando aparece nuestro papel en el rol de la salud mental. Entonces, por ejemplo, cuando hay una alteración en el químico de la dopamina, la persona se torna irritable, agresiva. La serotonina, por otra parte, pues hace que sea uno vulnerable a pasar una depresión o momentos igual de mucha intensidad, de mucha alegría, enojos, ¿no? Y hay unos otros, los que les pongo aquí es un ejemplo porque hay más de 10 que están ahí, todos conectados y funcionando en nuestro organismo. Entonces la acetilcolina, la adrenalina, que tal vez sí les suena algunos nombres, pues todos ellos incluso intervienen en los procesos de memoria, aprendizaje, sueño, la función sexual, el apetito, el placer de disfrutar las cosas. Entonces, como ven, todos estos químicos son los que nos hacen a nosotros estar en el día a día, ¿no? Para disfrutar un plato, una comida, para dormir, descansar, nuestro estado de ánimo. Es decir, que todo funciona en una maquinaria acorde a cómo está
el equilibrio de la química y nuestra electricidad. Entonces, entenderá que, por ejemplo, en esta imagen que les mencionaba, que este es un estudio nuclear, que no se lo hace de forma rutinaria, más bien tiene un papel en lo que es la investigación. Pueden ver cómo se visualiza una persona que está con el cerebro de alguna manera normal, que esto no significa que uno pase un problema de estrés o alguna situación así. En cambio, una persona que está en depresión, pueden ver que la diferencia es que toda esta zona que está en verde está literalmente apagado, es decir, que toda la química que les está mostrando está apagada. Entonces, ¿esto cómo se traduce cuando una persona está con depresión? Pues de alguna manera, por ejemplo, tiene tristeza, se siente lento, enojado, empieza a estar desmotivado, sin energía, y se alteran funciones como el sueño, el apetito y muchas otras. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos cómo funciona la parte de la electricidad y sobre todo la química cerebral y por qué hay que mantener un equilibrio sano en esta situación. Entonces, podemos concluir acá que el desequilibrio químico es el origen de las enfermedades mentales. Y esto hace el hincapié para que nosotros podamos estar alertas de cuándo hay que pedir ayuda al área de salud mental con los psiquiatras o los psicólogos, que hoy en día estarán ustedes atentos a las noticias, están abriendo más unidades de apoyo por teléfono, por telemedicina, para brindar apoyo en cuanto a la salud mental de las personas. Y ya van a entender por qué. Entonces, es importante entender que el organismo operativo del cerebro necesita estar en un constante equilibrio para que la persona funcione adecuadamente en su día a día en la sociedad, ya que este equilibrio permite a todo el organismo, desde los pulmones, el corazón, los riñones, el estómago, todo lo que conecta, pues estar en un constante equilibrio junto a otra parte que serían nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, es decir, todo tiene que marchar en un adecuado equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno habla de estrés y ansiedad? Aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, que el estrés y la ansiedad no tiene todo un lado malo, más bien el estrés y la ansiedad permite, por ejemplo, que nosotros nos podamos poner alertas y adaptarnos a una situación para resolverla. Por ejemplo, cuando hay un examen, nosotros entramos en angustia, ¿no? En preocupación y decimos cómo nos irá, para qué tengo que hacer, pero esa desesperación hace que podamos estudiar, ¿no? Yo voy a estudiar para prepararme al examen, es decir, el estrés no es malo porque permite a todo el organismo prepararse para ese momento. Entonces, aquí hacemos la diferencia de lo que es el estrés. El estrés sería adaptarse a una situación concreta. La ansiedad, en cambio, pasa cuando ese estrés ya no, digamos, baja de su nivel y se mantiene en el tiempo. Entonces, si en un inicio va junto al estrés, de alguna manera luego se mantiene y es más difícil especificar a qué estás poniéndote estresado. La ansiedad entonces es como un miedo anticipado a algo que va a ocurrir. Puede ser desde catástrofes, empiezas a estresarte y ahora que estamos con esto del coronavirus, pues el mayor miedo es quizás para nuestra población el miedo a voy a salir a trabajar, tal vez me contagio en el camino, al dejar los alimentos, en mi trabajo cuando suba la gente, ¿no? Entonces va trabajando ese miedo. Entonces el estrés se genera en el momento, pero la ansiedad es algo que va a persistir después de que pase, ¿no? Entonces por eso tenemos que estar vigilando. Concluye el estrés cuando pasa el problema. Les decía el examen, ¿no? Pasa el examen y bueno. Pero ahorita por esta situación del coronavirus estamos mucho más susceptibles a mantenernos en ansiedad porque es algo que va a continuar todavía en la incertidumbre, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación. Entonces, tanto el estrés y la ansiedad se manifiestan con síntomas físicos y mentales, pero el estrés no llega a afectar su funcionamiento en un inicio. Pero cuando esto va avanzando es muy probable que pues altere e ingrese lo que decíamos un desequilibrio químico dando origen a una enfermedad mental desde una ansiedad, una depresión y muchas otras. Entonces, como les mencionaba, cuando hay un estresor, que en este caso es el miedo quizás al contagio, la situación de la cuarentena, el estar encerrado, es un estresor. Y el organismo va a dar una respuesta, significa que se va a preparar para este tiempo. Y esta respuesta puede ser muy diferente.
las tenemos de forma emocional, nos provoca miedo, enojo, tristeza, ¿no? La incertidumbre del qué va a pasar. A su vez, la respuesta generada en el cerebro es que hay un cambio biológico. Esto significa que va a presentar síntomas. Por eso muchos en esta época de estrés están presentando tensión, dolores de cabeza, dolores de estómago, palpitaciones, tienen sudoración en el cuerpo o tienden a estar muy desesperados, lo que se llama la hiperventilación. Y cuando esto, digamos, no se trabaja, es muy fácil que lleguen a una crisis de pánico, de miedo, de ansiedad, que es una sensación, váyase como si te estuviera dando un infarto y estás a punto de morir. Es una situación muy desesperante y considerada incluso una urgencia médica porque hay que bajar inmediatamente la ansiedad. Entonces, como ven, todo está muy vigilado y tiene que estar en ese equilibrio. Y de alguna manera, cuando estás en esa situación, ¿cuál es la conducta, la respuesta que te manda el cerebro? Muchas personas están listas para escapar, para vigilar, para pelear, para defenderse. El organismo está percibiendo que hay algo que está amenazando tu integridad y tiene que preparar el cuerpo para ese escape. Entonces, muchas personas, si bien pueden escapar o defenderse de la situación, algunos pueden, de lo contrario, pueden desmayarse, paralizarse. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos manteniendo un equilibrio. ¿Y qué es lo que sucede actualmente en esta adaptación en el tiempo de crisis de la coronavirus? Que está inundando nuestra cabeza con tantos pensamientos, tantas preocupaciones, tanta angustia de que me voy a contagiar, puedo salir a trabajar y lo que les mencionaba. Entonces, estas fases de estrés, como pueden ver, hay una reacción inicial de alarma porque es el estresor. ¿Qué está pasando? El estado de resistencia sería cómo nosotros nos vamos a adaptar. Entonces, muchos incluso se han adaptado a vivir encerrados y para algunos no va a ser fácil salir inmediatamente a la calle a tener un ritmo, porque no lo podemos hacer, sinceramente, porque todavía el peligro está allá afuera. Hay mucho riesgo de contagio y por eso hay las medidas de bioseguridad que otros disertantes la van a ampliar, que no es el momento, pero estamos viviendo esa tensión de que todavía la amenaza está ahí. Entonces, ¿qué habría que cuidar? Que no lleguemos a esta fase de un estado de agotamiento. Vivir en ansiedad sin controlarnos, sin mantener una adecuada salud mental, nos lleva a un importante desequilibrio. Y esto puede dar origen a lo que vamos a hablar ahora, una enfermedad que, ¿cuál es el hincapié en esto? Que van a ver cómo se relaciona y lo importante que es mantener un estrés bajo por el sistema de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces, cuando hay un estresor ambiental, que en este momento, si bien es el trabajo, puede ser el hogar, estamos en una etapa mucho más crítica porque hay una enfermedad allá afuera que peligra con nuestra vida. Entonces, hay sucesos de vidas mayores y en muchos hogares incluso han escuchado que hay traumas, abusos. Entonces, la gente está viviendo demasiado estrés, demasiadas amenazas. Entonces, tiene más riesgo, como se está viendo, de enfermar de situaciones de trastornos mentales por este desequilibrio que causa el no manejar bien el estrés. A esto sumamos que hay diferencias individuales, significa que hay ciertas personas que son más vulnerables porque así vinieron al mundo, que su química es más predisponente a ser más ansiosos. Seguramente ustedes conocen a algún amigo conocido que sí lo catalogan como que es más ansioso, eres muy nervioso, o incluso pues cuando están en el coche pues son más nerviosos y se enojan mucho porque no les gusta estar con mucha tensión. Entonces eso los hace incluso más vulnerables a sufrir alguna situación de ansiedad o depresión a largo tiempo. Entonces todo este organismo ingresa en un ciclo que hay que cuidar. Entonces todos estos papeles juegan en algo que se llama una respuesta que tiene que brindar nuestro organismo ante la amenaza. Y aquí hay algo muy importante, que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a esta situación, porque de lo contrario podemos entrar a lo que se llama una carga alostática, que vendría a ser este desequilibrio al no poder adaptarnos a esta situación, y esto es traducido como el ingreso a la enfermedad mental y física. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera la importancia de cuidar nuestra salud mental? Es que el estrés y la ansiedad que no está controlada, de alguna manera genera una respuesta fisiológica. Y aquí viene el punto que les quería decir. La respuesta fisiológica, es decir, cómo nuestro organismo va a responder a esta amenaza cuando entramos a esta fase de descompensación, es que se desequilibra nuestro sistema endocrino, las hormonas se disparan,
el químico cerebral se dispara, estamos más estresados, vivimos en tensión, enojados, se puede alterar nuestro sueño, ¿no? Nuestro apetito. Y imagínense cuando una persona tiene que salir a trabajar en el coche con esta situación, ¿no? Entonces, eleva mucho más la amenaza y es más fácil que por la vulnerabilidad, pues, pueda venir una enfermedad mental y entrar en una ansiedad. El sistema nervioso, de alguna manera, como está encargada de controlar funciones vitales como es la respiración, el corazón, las funciones digestivas, pues muchas personas confunden, por ejemplo, cuando tienen dolor de estómago, de cabeza. Entonces esa es la situación en la que uno puede peligrar. Y de alguna manera, esta es la situación. El sistema inmunitario o de defensa, pues llega a ser el impacto, que cuando nosotros estamos estresados o nerviosos, las defensas pueden disminuir y es más riesgoso adquirir desde una gripe o estar más vulnerables al coronavirus, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, entender cuando salen estas noticias que alguien fallece por un estrés emocional, sí es viable, si bien el estudio no lo respalda una relación causal muy directa, pero el estar estresado juega en nuestras defensas. Entonces es muy probable que cuando una persona esté muy estresada, pues genere esta vulnerabilidad a tener mayor enfermedad. Entonces, ya para concluir, el miedo no se quita con alcohol en gel. Entonces es importante que mantengamos el equilibrio emocional, ya que estos síntomas de ansiedad que pueden ser desde físicos o mentales, desde una tensión, el dolor de cabeza y muchas otras, la irritabilidad, los problemas de concentración, de dormir, pueden influir en nosotros el momento de conducir un automóvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que sea más riesgoso que una persona que está en desequilibrio mental cometa algún accidente o, en caso contrario, pues se exponga más a cometer un error en las medidas de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, en esta cuarentena dinámica es importante en la recomendación que mantengamos medidas de bioseguridad, pero que se las añadan a las rutinas. Tenemos que aprender a vivir actualmente con el virus y eso significa que tenemos que mantener una rutina muy establecida para mantener nuestra seguridad. Es importante incluir ejercicios, dieta saludable, es decir, marcar incluso el momento de salir, de subir a nuestro coche o de bajar, que tengamos presto estas medidas para que tengamos una vigilancia mayor en nuestra salud mental y no cometamos el error de elevar nuestro estrés o tener más riesgo de contagiarnos, y esto nos va a permitir a su vez estar alertas a un nivel de exposición. Entonces, es importante que podamos monitorizar nuestro estado físico y emocional. Para eso, por ejemplo, hay calendarios emocionales o llevar un registro, cosa que cuando tú percibas que ya te está dificultando en tu sueño, en tu apetito, en tu estado de ánimo, pues puedas oportunamente pedir apoyo a salud mental, porque es mejor prevenir que luego tratar cuando ya está avanzada la salud, la enfermedad mental, disculpa. Entonces, por ejemplo, si tú deseas tener más información al respecto, te dejo el enlace de la página de Facebook donde me puedes contactar, ya que ahí elaboré una página web donde está mayor material y puedas profundizar, tanto si quieres trabajar con tus niños, si tienes un adolescente o alguien en contacto, pues tengas material para justamente implementar estas rutinas. En conclusión, este periodo de adaptación nos permite hacer énfasis en que es importante cuidar nuestra salud mental y tenemos que aprender a vivir con ese miedo al virus, pero estar alertas de que no nos falle y ingresemos a una ansiedad. Las rutinas van a ayudar a bajar este riesgo y nos van a permitir sobre todo que nuestra defensa, nuestro organismo esté con bajos niveles de estrés e incluso nos permita estar con una defensa inmunológica adecuada y no tener el riesgo de caer en un desequilibrio. Por lo tanto, concluyo de que antes de ingresar al coche es importante que también monitorices tu salud mental. Gracias. Perfecto, doctor. Hay una frase que me ha llamado la atención de su exposición, precisamente la que nos indica el miedo no se quita con alcohol en gel. Así es, mi estimado ingeniero, yo creo que vamos a tener que aprender con el miedo, a vivir con el miedo, disculpen, porque esta cuarentena dinámica va a continuar. Entonces va a ser muy difícil decirte no hay un peligro, sí hay. Entonces, de alguna manera, mantener las rutinas van a permitir que
transportista, por ejemplo, mantenga organizada su rutina y además vigile su salud mental. Y eso va a permitir que se disminuya el riesgo de mantener algún error por falta de concentración, por problemas de dormir, por ejemplo. Entonces, ¿me entiende? Elimina el riesgo de alguna manera ser más vulnerable para presentar un contagio, por ejemplo, o una exposición. Así es, doctor, le agradecemos mucho su participación y bueno, indicarle a nuestros queridos conductores, a nuestro querido público, que vamos a volver ya con la disertación del ingeniero Jaime Bravo, que nos hablará sobre seguridad vial desde Chile. Muchas gracias, amigos. A usted, mi querido ingeniero, muchas gracias por la invitación y pues que sigamos disfrutando junto a los demás expositores.